Imaginen por un momento que regresan a casa después de luchar por sus vidas durante un mes entero en el hospital. Imaginen que abren la puerta esperando el abrazo de su hijo, el calor de su hogar. Y en cambio, se encuentran con desconocidos viviendo en su casa, usando sus cosas, durmiendo en su cama. Imaginen que su propio hijo, la persona por la que dieron todo, los mira a los ojos y les dice que ya no tienen lugar ahí. Eso fue exactamente lo que me pasó a mí. Y hoy les voy a contar cómo esa traición, la más dolorosa de mi vida, se convirtió en el comienzo de mi verdadera libertad. Si quieren saber cómo termina esta historia. Como una mujer de 55 años que fue traicionada por su propia sangre, logró reconstruir su vida desde cero y encontrar una felicidad que nunca creyó posible. Suscriban a nuestro canal y déjenle like a este video. Su apoyo ayuda a que mi historia llegue a más personas que, como yo, necesitan recordar que nunca es tarde para darse la vuelta por cima y comenzar de nuevo. Mi nombre es Carmen, tengo 55 años. Y durante 30 años creí que había construido la familia perfecta. Me casé joven con Roberto, un hombre trabajador y ambicioso que parecía tenerlo todo claro. Tuvimos a nuestro hijo Diego cuando yo tenía 25 años y desde ese momento, mi vida entera giró alrededor de esa pequeña personita que se había convertido en el centro de mi universo. Roberto trabajaba como ingeniero en una empresa constructora. Y yo me dediqué completamente al hogar y a criar a Diego. No fue una decisión fácil porque yo había estudiado enfermería y tenía sueños propios, pero en aquella época, las cosas se veían diferentes. El matrimonio, la familia, la maternidad. Todo eso parecía ser mi destino natural y yo lo abracé con toda la pasión de mi juventud. Durante los primeros años, fuimos felices. Roberto era un padre presente, cariñoso. Y Diego era un niño brillante y lleno de vida. Vivíamos en una casa pequeña pero acogedora que habíamos comprado con mucho esfuerzo. Y yo me sentía realizada, viendo crecer a mi familia en ese hogar que habíamos construido juntos. Pero la vida, como bien sabemos, tiene formas muy crueles de cambiarnos los planes. Cuando Diego tenía 12 años, Roberto comenzó a cambiar. Al principio pensé que era el estrés del trabajo, las presiones económicas, los desafíos normales de cualquier matrimonio que lleva más de una década. Pero pronto descubrí que había algo más profundo. Algo que estaba carcomiendo por dentro el hombre del que me había enamorado. Una tarde de lluvia, mientras Diego hacía sus tareas en su cuarto, Roberto llegó a casa con una expresión que nunca había visto antes. Se sentó en el sofá de la sala, ese sofá color café que habíamos elegido juntos años atrás, y me miró con unos ojos que parecían pertenecer a un extraño. Carmen, me dijo con una voz que temblaba ligeramente, tenemos que hablar. Esas 4 palabras cambiaron mi vida para siempre. En los siguientes minutos, Roberto me confesó que había estado viendo a otra mujer, una compañera de trabajo, 20 años menor que él. Me explicó, con una frialdad que me heló la sangre, que ya no me amaba, que se había enamorado de ella y que quería el divorcio. Recuerdo que me quedé ahí sentada, procesando sus palabras como si me hubiera hablado en un idioma extranjero. ¿Cómo era posible que el hombre que me había prometido amor eterno, el padre de mi hijo, el compañero de mi vida, me estuviera diciendo que todo había sido una mentira? ¿Y Diego? Le pregunté con una voz que apenas reconocía como mía. ¿Has pensado en Diego? Roberto bajó la mirada y susurró, Diego ya es grande, Carmen. Se va a adaptar. Además, así podrás concentrarte en ti misma, en retomar tu carrera. Esto también puede ser bueno para ti, bueno para mí. ¿Cómo podía ser bueno para mí que destrozaran la familia que había sido mi razón de vivir durante 15 años? Pero Roberto ya había tomado su decisión y nada de lo que yo pudiera decir iba a cambiarla. El proceso de divorcio fue devastador. Roberto contrató a un abogado agresivo que luchó por cada peso, por cada mueble, por cada recuerdo que habíamos construido juntos. Al final, me quedé con la casa en esa casa que habíamos comprado juntos pero que legalmente estaba a mi nombre y con la custodia compartida de Diego. Pero a la casa, que antes había sido nuestro refugio de amor y felicidad, se convirtió en un espacio lleno de fantasmas y recuerdos dolorosos. Cada rincón me recordaba lo que había perdido. Cada habitación me gritaba la ausencia de la familia que ya no existía. Diego, mi pobre Diego, se convirtió en el campo de batalla silencioso de 2 adultos que no supieron manejar mejor su separación, aunque yo traté de no hablar mal de su padre delante de él. Era inevitable que el niño sintiera la tensión, el dolor, la amargura que impregnaba cada conversación, cada intercambio, cada momento en que Roberto venía a buscarlo. Con el tiempo, noté que Diego comenzaba a cambiar. Se volvió más reservado, más distante. Pasaba más tiempo en casa de su padre, y cuando estaba conmigo, parecía estar físicamente presente pero emocionalmente ausente. Yo pensaba que era normal, que era parte del proceso de adaptación.
que eventualmente las cosas mejorarían, pero no mejoraron, al contrario, empeoraron, cuando Diego cumplió 18 años. Tomó una decisión que me partió el corazón, se fue a vivir permanentemente con su padre. Me dijo que necesitaba espacio para crecer, que vivir conmigo le recordaba demasiado los tiempos difíciles del divorcio, que quería empezar una nueva etapa de su vida. Lo dejé ir. Porque creí que era lo mejor para él. Creí que, con el tiempo, nuestra relación se fortalecería, que la distancia nos haría bien a ambos. Me equivoqué completamente. Durante los siguientes años, Diego se convirtió en un desconocido para mí. Estudiaba administración de empresas, trabajaba medio tiempo en la empresa de su padre. Y poco a poco fue construyendo una vida en la que yo no tenía lugar. Nuestras conversaciones se redujeron a llamadas telefónicas cortas y encuentros esporádicos en días especiales. Cuando Diego tenía 23 años, conoció a Sofía, una chica de buena familia, educada, con una carrera prometedora en marketing. Al principio, yo tenía esperanzas de que su relación me devolviera a mi hijo, de que el amor lo haría más sensible, más comprensivo con los sentimientos de los demás. Pero Sofía resultó ser todo lo contrario de lo que yo esperaba. Era una mujer calculadora, manipuladora, que desde el primer momento dejó claro que yo no era bienvenida en sus planes. No me lo dijo directamente. Por supuesto, era demasiado inteligente para eso, pero sus acciones hablaban más fuerte que cualquier palabra. Comenzó sutilmente. Cuando Diego me invitaba a cenar, Sofía siempre tenía algún compromiso previo que requería su presencia. Cuando yo llamaba a Diego, él siempre estaba ocupado con los planes que ella había organizado. Cuando yo sugería actividades familiares, Sofía ya había hecho otros arreglos que, casualmente, no me incluían. Y Diego, mi querido Diego, estaba tan enamorado y tan ciego que no se daba cuenta de lo que estaba pasando. O tal vez sí se daba cuenta, pero había decidido que el amor de Sofía era más importante que la relación con su madre. Se casaron en una ceremonia pequeña e íntima. Yo estuve ahí, por supuesto, pero como una invitada más, no como la madre del novio. Sofía se había encargado de que toda la organización girara alrededor de su familia, sus amigas, sus preferencias. Yo era solo una figura decorativa en la boda de mi propio hijo. Después del matrimonio, las cosas empeoraron aún más. Diego y Sofía se mudaron a un apartamento cerca de la familia de ella, y mis visitas se volvieron cada vez más raras y tensas. Sofía siempre tenía una excusa para acortar mi tiempo con ellos. Siempre había algo más importante que hacer, siempre había una razón por la que yo debía irme más temprano de lo planeado. Un día, finalmente reuní el valor para confrontar a Diego sobre la situación. Le dije que sentía que Sofía no me quería cerca, que parecía que había construido un muro entre nosotros. Diego me miró con una expresión de cansancio y frustración que me dolió más que cualquier grito. Mamá, me dijo con una voz que sonaba diferente, más pequeña, como la de un niño asustado. Te he estado buscando durante meses. Me quedé en silencio, sosteniendo el teléfono en mi mano, mientras procesaba el hecho de que, después de casi un año de silencio, mi hijo me estaba llamando. ¿Cómo conseguiste mi número?, le pregunté finalmente. Marta me lo dio, respondió. Fui a buscarla porque no sabía cómo encontrarte. ¿Había ido a buscar a Marta? ¿Después de todo este tiempo? ¿Por qué?, le pregunté. ¿Por qué me estás buscando ahora? Hubo una pausa larga. Podía escuchar su respiración del otro lado de la línea, irregular, como si estuviera conteniendo lágrimas, porque me di cuenta de que cometí el error más grande de mi vida. Me dijo finalmente. Porque necesito que sepas la verdad sobre lo que pasó. Ya sé la verdad, Diego, le respondí con una calma que me sorprendió. La verdad es que me traicionaste cuando más te necesitaba. No, mamá, me dijo. Y ahora sí podía escuchar que estaba llorando. La verdad es mucho peor que eso. Y necesito contártela. Una parte de mí quería colgar el teléfono. Después de un año de reconstruir mi vida, de encontrar paz, de aprender a ser feliz sin él, no estaba segura de querer abrir otra vez esas heridas. Pero otra parte de mí, la parte que había sido su madre durante 30 años, necesitaba escuchar lo que tenía que decir. Está bien, le dije. Te escucho. Sofía me amenazó. Comenzó Diego con una voz quebrada. Cuando tú estabas en el hospital, ella me dijo que, si no te mandaba a una residencia, sí permitía que vivieras con nosotros o cerca de nosotros. Ella se llevaría a los niños y me dejaría. Las palabras cayeron como bombas en mi corazón. Sofía lo había amenazado. Me dijo que yo tenía que elegir entre tú y mi familia, continuó Diego. Me dijo que ella no iba a permitir que una suegra entrometida arruinara su matrimonio. Que ya había visto cómo las madres posesivas destruían las relaciones de sus amigas. ¿Y tú elegiste?, le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Elegí mal, mamá, me respondió sollozando.
Pensé que estaba protegiendo a mis hijos, que estaba salvando mi matrimonio. Pero lo que hice fue perder a la persona más importante de mi vida. ¿Por qué me cuentas esto ahora, Diego? Porque Sofía me dejó de todas formas, me dijo. Hace 3 meses. Se llevó a los niños a vivir con su madre. Y ahora me está pidiendo el divorcio. El karma. La justicia divina. Sofía había usado a mis nietos como armas para separarme de Diego, y ahora estaba usando esas mismas armas contra él. Lo siento. Le dije, y era verdad. A pesar de todo lo que había pasado, no quería verlo sufrir. Mamá, me dijo Diego, he perdido todo. He perdido a mis hijos, he perdido mi matrimonio, y por mi propia estupidez te perdí a ti también. Pero tú eres lo que más lamento haber perdido. Sus palabras me llegaron profundo. Pero ya no tenían el poder de destruirme como habrían tenido un año atrás. Diego, le dije suavemente. Lo que me hiciste casi me mata. No solo físicamente del estrés de todo eso, me puso en riesgo de otro infarto, sino emocionalmente. Me quitaste mi hogar, mi dignidad. Mi confianza en el amor familiar. Lo sé, me dijo. No espero que me perdones. Solo necesitaba que supieras que no fue porque no te amara, sino porque fui un cobarde, y ahora ¿qué quieres? Le pregunté. Quiero ganarte de vuelta, me respondió. Quiero ser el hijo que merecías tener. Quiero que conozcas a tus nietos de verdad. Que seas la abuela que siempre debiste haber sido. Quiero reparar todo lo que rompí. Era lo que había soñado escuchar durante todo un año. Las palabras que había imaginado, las disculpas que había esperado. El reconocimiento de que había sido injustamente tratada. Pero la mujer que las estaba escuchando ya no era la misma que las había necesitado desesperadamente un año atrás. Diego, le dije. Te agradezco que me hayas llamado. Te agradezco que me hayas explicado lo que pasó. Y te perdono porque guardar rencor solo me lastima a mí. ¿Me perdonas? Preguntó con una voz llena de esperanza. Te perdono, le repetí. Pero eso no significa que las cosas puedan volver a ser como antes. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que yo ya no soy la misma persona que era hace un año. Ya no soy la mujer que definía su valor a través de ser tu madre. Ya no soy la mujer que necesitaba tu aprobación para sentirse completa. Le conté sobre mi nueva vida en San Rafael. Le hablé de mi trabajo en la clínica. De mis nuevos amigos, de la paz que había encontrado en las montañas. Le expliqué que había aprendido a ser feliz sin él, que había descubierto partes de mí misma que no sabía que existían. ¿Suenas diferente?, me dijo cuando terminé. Suenas más fuerte, lo soy. Le respondí. Tuve que serlo para sobrevivir a lo que me hiciste. ¿Hay alguna posibilidad de que podamos reconstruir nuestra relación?, me preguntó. Lo pensé cuidadosamente antes de responder. ¿Quería tener una relación con el hijo que me había traicionado tan cruelmente? ¿Podía confiar otra vez en él? ¿Valía la pena arriesgar la paz que había encontrado? Puede ser. Le dije finalmente, pero tendría que ser una relación diferente. Ya no puedes tomar decisiones sobre mi vida. Ya no puedes tratarme como si fuera tu responsabilidad o tu carga. Y nunca. Nunca más puedes ponerme en una posición donde tenga que competir con tu esposa por tu amor. Entiendo, me dijo. ¿Puedo ir a visitarte algún día? Puedes, le respondí. Pero no porque me necesites o porque te sientas culpable, sino porque genuinamente quieras tener una relación conmigo. Si quiero. Me dijo. Te extraño, mamá. Extraño a la mujer que me crió, que me amó incondicionalmente, que siempre creyó en mí. Esa mujer sigue aquí. Le dije. Pero ya no está dispuesta a sacrificar su propia felicidad por nadie más. Terminamos la llamada con el acuerdo de que él vendría a visitarme en un mes para las fiestas navideñas. Sería nuestro primer encuentro en más de un año. Después de colgar, me senté en mi pequeña sala mirando las montañas por la ventana. Sentía una mezcla extraña de emociones, alivio por saber la verdad sobre lo que había pasado, tristeza por todo el dolor que podríamos haber evitado, y una especie de satisfacción tranquila por la forma como había manejado la conversación. Un año atrás, esa llamada me habría hecho colapsar de felicidad. Habría aceptado inmediatamente todo lo que Diego me hubiera propuesto. Habría corrido de vuelta a la ciudad para reconstruir nuestra relación sin importar el costo personal, pero la mujer que había sobrevivido a la traición, que había reconstruido su vida desde cero, que había aprendido a valorarse a sí misma, tenía estándares diferentes. Diego vino a visitarme el 23 de diciembre. Lo reconocí inmediatamente cuando bajó del autobús, aunque se veía más delgado, más cansado. Los últimos meses habían sido duros para él también. Nos vimos con cierta timidez al principio. Como dos extraños que intentan recordar cómo ser familia. Pero gradualmente, durante los 3 días que pasó conmigo en San Rafael, comenzamos a reconstruir algo. No era la relación madre-hijo que habíamos tenido antes. Era algo nuevo, algo más equilibrado, algo basado en el respeto mutuo en lugar de la dependencia emocional.
Diego conoció a mis amigos del pueblo, vio mi trabajo en la clínica. Entendió la vida que había construido sin él. Y yo pude ver al hombre en el que se había convertido, no perfecto, pero tratando de ser mejor, tratando de aprender de sus errores. Mamá, me dijo la noche antes de irse, mientras caminábamos por la plaza del pueblo, bajo las estrellas más brillantes que había visto en mi vida. Quiero que sepas que estoy orgulloso de ti. ¿Orgulloso de mí? Le pregunté sorprendida. Sí. Me dijo, orgulloso de cómo sobreviviste a lo que te hice. Orgulloso de cómo reconstruiste tu vida. Orgulloso de la mujer fuerte e independiente en la que te has convertido. Sus palabras me llenaron de una felicidad diferente a la que había conocido antes. No era la felicidad de ser necesitada, sino la felicidad de ser respetada. Diego regresó a la ciudad con la promesa de mantener contacto regular, de visitarme cada 2 meses. De trabajar poco a poco en reconstruir su relación con sus hijos, que habían quedado confundidos y lastimados por el divorcio de sus padres. Y yo me quedé en San Rafael, en mi pequeño apartamento con vista a las montañas. Continuando con la vida que había elegido para mí. Los meses siguientes trajeron más cambios. Diego cumplió su promesa de mantener contacto. Hablábamos por teléfono semanalmente. Y él venía a visitarme cada 2 meses. Poco a poco, nuestra relación se fue sanando, pero sobre bases completamente diferentes. También logró llegar a un acuerdo de custodia compartida con Sofía. Y comenzó a traer a los niños a algunas de sus visitas, conocer a mis nietos de verdad, no como la abuela de segunda clase que había sido antes, sino como una persona importante en sus vidas. Fue uno de los regalos más hermosos de mi nueva vida. Sebastián, que ahora tenía 5 años. Era un niño curioso y cariñoso que amaba escuchar mis historias sobre la vida en las montañas. Isabella, de 3 años, era una pequeña artista que llenaba mi refrigerador con dibujos de flores y montañas. Y Matías, el bebé que había nacido después de mi infarto. Era un niño risueño que me llamaba abuela Carmen y que se quedaba dormido en mis brazos mientras le cantaba las mismas canciones que le había cantado a Diego 30 años atrás. Pero tal vez el cambio más importante fue el que ocurrió en mí misma. Un día, mientras trabajaba en la clínica atendiendo a una paciente embarazada que había venido para su control prenatal, me di cuenta de que había estado sonriendo toda la mañana. No sonriendo por cortesía o por obligación, sino sonriendo porque era genuinamente feliz. Era feliz con mi trabajo, que me daba propósito y me permitía usar toda mi experiencia para ayudar a otros. Era feliz con mis amigos en San Rafael, que me habían aceptado como parte de su comunidad sin preguntarme sobre mi pasado. Era feliz con mi pequeño apartamento, que era completamente mío y que nadie podía quitarme. Era feliz conmigo misma. Había tardado 56 años en aprender que mi felicidad no podía depender de otras personas, por más que las amara. Había tardado 56 años en entender que yo tenía valor por sí misma, no por los roles que desempeñaba para otros. Y había tardado 56 años en descubrir que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Una tarde de domingo, mientras organizaba las fotografías familiares que mantenía en mi mesa de noche, me detuve en una imagen de Diego cuando tenía 8 años. Era la foto que habían tomado el día que escribió esa carta prometiéndome que me cuidaría siempre, por primera vez en mucho tiempo. Miré esa fotografía sin dolor. Miré a ese niño hermoso que había sido mi mundo entero y en lugar de lamentar lo que habíamos perdido, sentí gratitud por lo que habíamos tenido. Había sido una buena madre para ese niño, le había dado amor incondicional, valores sólidos y las herramientas para construir su propia vida. Que él hubiera usado esas herramientas de una manera que me lastimó no cambiaba el hecho de que yo había cumplido mi trabajo como madre. Y ahora, por primera vez en mi vida adulta, tenía la oportunidad de descubrir quién era Carmen como individuo, no como esposa de Roberto, no como madre de Diego, sino simplemente como Carmen. Era una enfermera compasiva que marcaba una diferencia real en las vidas de sus pacientes. Era una amiga leal que se preocupaba genuinamente por el bienestar de otros. Era una mujer fuerte que había sobrevivido a traiciones devastadoras y había elegido el amor sobre el rencor. Era una sobreviviente que había convertido la experiencia más dolorosa de su vida en la oportunidad para crear algo nuevo y hermoso. Esa noche, salí a caminar por el pueblo como hacía cada domingo por la tarde. El sol se estaba poniendo detrás de las montañas, pintando el cielo de colores rosados y dorados que nunca me cansaba de ver. Don Carlos estaba sentado en su porche, como siempre, y me saludó con su sonrisa desdentada. Doña Elena estaba regando las flores de su jardín y me invitó a tomar café al día siguiente. Los niños del vecindario jugaban fútbol en la plaza, llenando el aire con sus gritos de alegría. Esta era mi vida ahora.
Simple, tranquila, pero profundamente satisfactoria. Mientras caminaba de regreso a mi apartamento, pensé en la mujer que había sido un año y medio atrás, desesperada por el amor de un hijo que la había rechazado. Aferrada a una casa que representaba un pasado que ya no existía, definiendo su valor a través de relaciones que la habían lastimado. Y pensé en la mujer que era ahora, independiente, fuerte, rodeada de gente que la valoraba por quien era, no por lo que podía darles. El cambio había sido doloroso, brutalmente doloroso, pero había valido la pena. Cuando llegué a mi apartamento, encontré un mensaje de Diego en mi contestadora. Mamá, decía su voz. Solo quería llamarte para decirte que te amo y que estoy muy orgulloso de la mujer increíble que eres. Los niños no paran de hablar de su abuela de las montañas. Y yo no paro de contarle a la gente sobre mi mamá, que a los 56 años tuvo el valor de empezar una vida completamente nueva. Sonreí mientras escuchaba su mensaje. Era hermoso tener una buena relación con mi hijo otra vez, pero ya no era lo único que me hacía feliz. Esa noche, antes de irme a dormir, escribí en el diario que había comenzado a mantener desde mi llegada a San Rafael. Hoy cumplí un año y medio viviendo en las montañas. Un año y medio desde que perdí todo lo que pensaba que me definía. Y sin embargo, nunca había sido más yo misma que ahora. Aprendí que el amor verdadero, el amor propio, el amor hacia otros, el amor hacia la vida misma, no se basa en la dependencia o la necesidad, sino en la elección libre de amar y ser amado. Aprendí que la traición más grande que podemos experimentar es cuando traicionamos nuestros propios sueños y necesidades para complacer a otros. Y aprendí que nunca es demasiado tarde para reclamar nuestra propia vida. Cerré el diario y miré por la ventana hacia las montañas que se alzaban majestuosas contra el cielo estrellado. Mañana sería otro día en mi nueva vida, lleno de posibilidades que aún no había explorado, de personas que aún no había conocido, de experiencias que aún no había vivido. Por primera vez en décadas. El futuro no me daba miedo, me emocionaba. A los 56 años finalmente había aprendido la lección más importante de todas, que la única persona responsable de mi felicidad era yo misma, y que esa responsabilidad, en lugar de ser una carga, era el regalo más liberador que podía darme. La mujer que había regresado del hospital para encontrar su casa ocupada por extraños ya no existía. En su lugar había una mujer que había elegido la libertad sobre la seguridad, la autenticidad sobre la comodidad, el crecimiento sobre la estabilidad, una mujer que había aprendido que a veces las peores traiciones de la vida nos llevan hacia las mejores versiones de nosotros mismos. Una mujer que había descubierto que el final de una historia puede ser, en realidad, el comienzo de una mucho mejor. Y mientras me quedaba dormida en mi pequeña cama, en mi pequeño apartamento, en mi pequeño pueblo en las montañas, sonreí al saber que mañana me despertaría siendo exactamente quien quería ser, libre, fuerte y completamente mía. Porque esa, queridos oyentes, es la historia de cómo una traición, que parecía ser el final de todo, se convirtió en el comienzo de la vida que siempre debía haber vivido. La historia de cómo aprendí que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, para elegir la felicidad, para convertirse en la heroína de su propia historia. Y si ustedes están pasando por algo similar, si sienten que la vida los ha traicionado, si piensan que ya es muy tarde para cambiar, quiero que recuerden mi historia. Quiero que recuerden que dentro de ustedes hay una fuerza que ni siquiera saben que poseen. Una fuerza que puede convertir el dolor más profundo en la sabiduría más hermosa. Una fuerza que puede llevarnos desde la traición hasta la liberación, desde la desesperación hasta la alegría. Desde el final hasta un nuevo comienzo que jamás imaginamos posible. Porque a veces, cuando perdemos todo lo que pensábamos que nos definía, finalmente tenemos la oportunidad de descubrir quiénes realmente somos. Y esa persona, esa versión auténtica de nosotros mismos, siempre vale la pena el viaje para encontrarla. Dijo. Sofía no tiene nada en contra tuya. Pero tú tienes que entender que ahora tengo una nueva familia, nuevas responsabilidades. No puedes pretender que las cosas sigan siendo como cuando yo era niño. ¿Nueva familia? ¿Acaso yo había dejado de ser su familia? ¿Acaso 23 años de amor incondicional, de sacrificios, de entregarle mi vida entera, se borraban así de fácil? Pero no dije nada. Me tragué mis lágrimas, asentí con la cabeza y me fui de ese apartamento con el corazón destrozado. Pero con la esperanza de que algún día Diego se daría cuenta de lo que estaba perdiendo. Los años pasaron y mi relación con Diego se deterioró cada vez más. Las llamadas se volvieron esporádicas, las visitas casi inexistentes. Cuando Sofía quedó embarazada de su primer hijo, yo pensé que la llegada de mi nieto podría cambiar las cosas. Que convertirme en abuela me daría un nuevo lugar en sus vidas. Pero me equivoqué otra vez. Cuando nació Sebastián, mi primer nieto. Yo fui la última en conocerlo.
Sofía había organizado todo un calendario de visitas que priorizaba a su familia, sus amigas e incluso a las vecinas del edificio. Yo tuve que esperar más de una semana para sostener en mis brazos al bebé que llevaba mi sangre, y cuando finalmente pude visitarlos, Sofía controlaba cada momento. ¿Cuándo podía cargar al bebé? Cuando tenía que devolvérselo, ¿qué podía decirle que no podía hacer? Era como si fuera una extraña peligrosa en lugar de su abuela. Con el tiempo, llegó otro bebé, Isabella. Y la situación se repitió. Yo seguía siendo un elemento decorativo en la vida de mis nietos, una presencia tolerada pero no deseada. Durante todo este tiempo, yo vivía sola en mi casa. Esa casa que había sido nuestro hogar familiar y que ahora se sentía demasiado grande y demasiado silenciosa. Había vuelto a trabajar como enfermera después del divorcio. Y mi trabajo se había convertido en mi única fuente de propósito y satisfacción. Cuidar a otros enfermos me daba una sensación de utilidad que no encontraba en ninguna otra parte de mi vida. En el hospital, yo era necesaria, yo era importante. Yo marcaba la diferencia en las vidas de personas que realmente me necesitaban. Pero la soledad pesaba. Las noches eran las peores. Cuando regresaba a casa, después de largas jornadas de trabajo y no tenía a nadie con quien compartir mis experiencias del día, los fines de semana se extendían eternos. Llenos de silencio y recuerdos, traté de reconstruir mi vida social. Me uní a grupos de la iglesia, tomé clases de baile, me inscribí en cursos de cocina. Conocí gente nueva, hice algunas amigas. Incluso salí en algunas citas con hombres que parecían interesantes. Pero nada llenaba el vacío que había dejado la pérdida de mi familia. Porque eso era lo que más me dolía. No había perdido solo a un esposo en el divorcio. Había perdido también a mi hijo, a mis nietos, al futuro que había imaginado para todos nosotros. Había perdido la identidad que había construido durante décadas como esposa y madre. Y no sabía cómo ser Carmen sin esos roles que habían definido mi existencia. Los años pasaron lentamente. Diego y Sofía tuvieron un tercer hijo, Matías. Y yo seguí siendo la abuela de segunda clase que solo aparecía en ocasiones especiales, siempre bajo la supervisión estricta de Sofía y con las limitaciones que ella imponía. Durante todo este tiempo, yo había mantenido mi casa impecable, esperando que algún día Diego volviera a casa. Que algún día trajera a sus hijos a pasar tiempo en el hogar donde él había crecido. Mantenía su habitación exactamente como la había dejado cuando se fue a vivir con su padre. Sus trofeos de fútbol seguían en el mismo lugar, sus libros de la secundaria estaban organizados en el mismo orden, su cama estaba siempre lista por si algún día decidía quedarse a dormir. Pero ese día nunca llegó. Para cuando cumplí 55 años, yo había aceptado mi realidad. Tenía un trabajo que me gustaba, algunas amigas con las que podía contar. Una rutina establecida que me daba estabilidad. No era la vida que había soñado, pero era mi vida, y había aprendido a encontrar pequeños momentos de felicidad en medio de la soledad. Pero entonces, todo cambió. Un martes por la mañana, mientras me preparaba para ir a trabajar, sentí un dolor en el pecho que me dejó sin respiración. Al principio pensé que era estrés. Tal vez algo que había comido la noche anterior. Pero el dolor se intensificó, se extendió por mi brazo izquierdo. Y supe inmediatamente que algo estaba muy mal. Logré llamar a la ambulancia antes de desmayarme en el piso de mi cocina. Junto al desayuno que nunca terminé y al café que se había enfriado en la mesa. Desperté en el hospital 3 días después. Los médicos me explicaron que había sufrido un infarto masivo, que había estado en coma durante esas 72 horas. Que había sido una verdadera lucha mantenerme con vida. Señora Carmen, me dijo el doctor García, un hombre joven con ojos amables que me recordaba a Diego cuando era niño. Usted ha tenido mucha suerte. Su corazón sufrió un daño considerable, pero está viva, y eso es lo más importante. Sin embargo, va a necesitar tiempo para recuperarse completamente. El tiempo. Esa palabra que había comenzado a significar algo diferente cuando uno se acerca a los 56 años. El tiempo que se va. El tiempo que se pierde, el tiempo que tal vez no regrese. ¿Cuánto tiempo? Pregunté con una voz que sonaba extraña después de tantos días de silencio. Al menos un mes de hospitalización para estabilizar su condición y después varios meses de recuperación en casa con cuidados especiales. Un mes, 30 días en una cama de hospital. Conectada a máquinas. Dependiendo de enfermeras y doctores que no me conocían, pero que se preocupaban más por mí que mi propia familia. Porque esa fue la parte más dolorosa de todo. Durante esos 30 días que estuve luchando por mi vida, Diego vino a visitarme exactamente 3 veces. La primera vez fue el día después de que recuperé la conciencia. Llegó al hospital con una expresión de preocupación que me llenó el corazón de esperanza. Por un momento. Pensé que tal vez esta experiencia nos acercaría, que tal vez el susto de casi perderme le haría valorar nuestra relación. Mamá, me dijo, mientras se sentaba en la silla junto a mi cama.
Me asustaste mucho. Cuando recibí la llamada del hospital, pensé que podía perderte. Sus ojos se llenaron de lágrimas y por primera vez en años vi al niño que había sido, al hijo que había amado incondicionalmente. Al joven que había sido mi razón de vivir durante tanto tiempo. Estoy aquí, le susurré, extendiendo mi mano para tocar la suya. Estoy aquí. Y voy a salir de esta. Nos quedamos ahí sentados en silencio durante un rato, simplemente disfrutando de estar juntos sin tensiones, sin el peso de años de distanciamiento entre nosotros. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía de vuelta a mi hijo. Pero Sofía llegó media hora después con los niños y la magia se rompió inmediatamente. Diego. Le dijo con una voz que trataba de sonar preocupada, pero que yo reconocí como calculadoramente controladora. Los niños tienen hambre y están cansados. Ya es hora de irnos. Diego me miró con una expresión de disculpa, me besó la frente y se fue con su familia. Me quedé sola en esa habitación de hospital, escuchando el sonido de las máquinas que monitoreaban mi corazón roto. Literal y figurativamente. La segunda visita fue una semana después. Diego llegó solo esta vez, pero estaba distraído, mirando constantemente su teléfono, respondiendo mensajes de texto que aparentemente eran más importantes que la conversación que estábamos intentando tener. ¿Cómo te sientes?, me preguntó mecánicamente, sin realmente mirar mi respuesta. Mejor, le dije, aunque no era completamente cierto. Los doctores dicen que estoy progresando bien. Qué bueno, respondió. Pero era evidente que su mente estaba en otra parte. Intenté iniciar una conversación real, preguntarle sobre los niños, sobre su trabajo, sobre sus planes. Pero todas sus respuestas eran cortas. Distraídas, como si estuviera cumpliendo con una obligación molesta, en lugar de visitando a su madre, que había estado al borde de la muerte. Se quedó 30 minutos y se fue diciendo que tenía una reunión importante en la oficina. La tercera visita fue la peor. Llegó con Sofía y con una expresión que no pude descifrar. Se sentaron en las sillas junto a mi cama, pero ninguno de los dos parecía cómodo estar ahí. Mamá, comenzó Diego, después de varios minutos de silencio incómodo. Sofía y yo hemos estado hablando sobre tu situación. ¿Mi situación? ¿Acaso estar enferma era una situación que requería sus discusiones y decisiones? Los doctores dicen que vas a necesitar cuidados especiales cuando salgas del hospital, continuó, evitando mi mirada. Van a necesitar que alguien esté contigo las primeras semanas, que te ayude con las medicinas, con las citas médicas, con las tareas de la casa. Asentí, esperando que me dijera que él se haría cargo. Que finalmente había llegado mi momento de ser cuidada por el hijo al que había dedicado mi vida. Pero sus siguientes palabras me golpearon como un puño en el estómago. Sofía y yo hemos estado investigando y hay algunas residencias para adultos mayores muy buenas en la ciudad. Lugares donde te van a cuidar profesionalmente, donde vas a tener compañía de personas de tu edad. Donde no vas a tener que preocuparte por nada. Residencias para adultos mayores. Mi hijo me estaba sugiriendo que me fuera a vivir a un asilo. Diego, le dije con una voz que temblaba de incredulidad y dolor. Yo no necesito un asilo. Solo necesito ayuda temporal mientras me recupero. Después voy a poder cuidarme sola. Como lo he hecho durante todos estos años. Sofía se inclinó hacia adelante en su silla, con esa sonrisa falsa que había perfeccionado a lo largo de los años. Carmen, me dijo con un tono condescendiente que me hirvió la sangre. Tienes que ser realista. Ya no eres una mujer joven. Este infarto es una señal de que tu cuerpo no puede seguir el ritmo que llevabas antes. En una residencia. Vas a tener atención médica las 24 horas, actividades diseñadas para personas de tu edad, una comunidad que te va a entender. Yo no quiero una comunidad. Respondí con una firmeza que me sorprendió a mí misma. Yo quiero mi casa, mi vida, mi independencia. Y sobre todo, quiero a mi familia cerca. Diego finalmente me miró a los ojos, y lo que vi ahí me destrozó. No había amor. No había preocupación genuina. Había incomodidad, molestia, el deseo de resolver un problema que yo representaba para él. Mamá, tienes que entender que nosotros tenemos nuestras propias responsabilidades. Sofía trabaja a tiempo completo, yo tengo la empresa, tenemos 3 niños pequeños. No podemos estar pendientes de ti las 24 horas del día. No te estoy pidiendo que estén pendientes de mí las 24 horas, le dije, sintiendo como las lágrimas comenzaban a formarse en mis ojos. Solo te estoy pidiendo que me ayudes durante las primeras semanas. Hasta que me estabilice, pero ya había tomado su decisión. Pude verlo en su expresión, en la forma como evitaba mi mirada, en cómo Sofía sentía satisfecha a su lado. Ya hemos hablado con la administración de la residencia Los Olivos, continuó Diego. Es un lugar muy bonito, con jardines, actividades. Incluso tienen una sala de computadoras y una biblioteca. Creemos que vas a ser muy feliz ahí. ¿Feliz?
¿Cómo podía ser feliz en un lugar donde me estaban enviando porque yo era una carga? ¿Un problema que resolver, una responsabilidad de la que deshacerse? No voy a ir a ningún asilo, les dije con toda la dignidad que pude reunir. Me voy a mi casa y voy a recuperarme ahí con o sin su ayuda. Se fueron esa tarde sin despedirse propiamente, dejándome sola con mi dolor, mi indignación y la terrible comprensión de que había perdido a mi hijo para siempre. Durante las siguientes 2 semanas en el hospital, Diego no volvió a aparecer. No llamó, no mandó mensajes. No preguntó por mi estado. Era como si hubiera decidido que, al negarme a ir al asilo que habían escogido para mí, yo había dejado de existir para él. Las enfermeras del hospital se dieron cuenta de mi situación. Marta, una mujer de mi edad que trabajaba en el turno de la noche, se convirtió en mi confidente durante esas largas horas de insomnio. Carmen, me dijo una noche mientras ajustaba mi suero. He visto muchos casos como el tuyo. Hijos que desaparecen cuando los padres más los necesitan. Es más común de lo que te imaginas. Pero yo le di todo, le confesé, sintiendo como las lágrimas rodaban por mis mejillas. Sacrifiqué mi carrera, mis sueños, mi juventud. Lo amé más que a mi propia vida. ¿Cómo es posible que me haga esto? Marta se sentó en la silla junto a mi cama. Algo que técnicamente no debía hacer durante sus horas de trabajo, pero que hizo de todas formas porque entendía que yo necesitaba más que cuidados médicos. Mira, Carmen, me dijo con una voz suave pero firme, yo crié 4 hijos sola, después de que mi marido me dejó por una muchacha de 22 años. Les di todo lo que tenía y más. 2 de ellos son maravillosos, me llaman cada día, me visitan regularmente, se preocupan por mí. Los otros 2, bueno, es como si no existiera para ellos. ¿Cómo lo soportas?, le pregunté. Aprendí algo muy importante a los 60 años. Me respondió, que el amor que damos no siempre va a ser correspondido de la forma que esperamos. Que nuestros hijos son personas independientes que van a tomar sus propias decisiones, buenas o malas, y que nuestra felicidad no puede depender de cómo ellos elijan tratarnos. Sus palabras me dieron mucho en qué pensar durante esas últimas noches en el hospital. Era posible que yo hubiera puesto toda mi felicidad, toda mi identidad en las manos de personas que no tenían la obligación de hacerme feliz. ¿Era posible que, al amar tanto, hubiera perdido de vista mi propio valor como individuo? Finalmente, después de 30 días, que me parecieron 30 años, llegó el momento de mi alta médica. El doctor García me explicó mis medicamentos, me dio instrucciones detalladas sobre mi recuperación, me programó citas de seguimiento. ¿Tiene alguien que la recoja?, me preguntó la secretaria del hospital mientras preparaba mis papeles de salida. Voy a llamar a un taxi, respondí, tratando de sonar más segura de lo que me sentía. La verdad es que había llamado a Diego 2 días antes para avisarle de mi alta. Pero la llamada había ido directamente al buzón de voz y él nunca me había devuelto la llamada. Marta estaba terminando su turno cuando yo estaba lista para irme. Me acompañó hasta la entrada del hospital y me ayudó a subir al taxi. Carmen, me dijo, antes de que el taxi se fuera, recuerda que esto no es el final de tu historia. Es solo el comienzo de un nuevo capítulo. Y tú eres la única que puede decidir cómo va a ser ese capítulo. El viaje de regreso a casa fue extraño y emocionante a la vez. Después de un mes encerrada en un hospital, ver las calles de mi ciudad, las casas familiares, los negocios que conocía, me llenó de una nostalgia agridulce cuando el taxi se detuvo frente a mi casa. Mi corazón dio un salto de alegría. Esa casa pequeña pero acogedora había sido mi refugio durante tantos años. Las plantas del jardín delantero habían crecido un poco más de la cuenta, pero seguían ahí esperándome. Las cortinas de la sala estaban corridas, exactamente como las había dejado antes de ir al hospital. Pagué al taxista, tomé mi pequeña maleta con las pocas pertenencias que había acumulado durante mi hospitalización y caminé lentamente hacia la puerta de entrada. Pero cuando intenté meter la llave en la cerradura, algo estaba mal. La llave no entraba. Intenté varias veces, pensando que tal vez mis manos temblorosas por la medicación me estaban jugando una mala pasada. Fue entonces cuando noté que la cerradura había sido cambiada. Mi primer pensamiento fue que tal vez había habido un robo, que alguien había violado mi casa durante mi ausencia y que Diego había cambiado las cerraduras por seguridad. Eso explicaría por qué no me había devuelto las llamadas. Estaba ocupado resolviendo este problema para proteger mis cosas. Toqué el timbre, esperando que tal vez Diego estuviera dentro, terminando de arreglar lo que fuera que hubiera pasado. Escuché pasos acercándose a la puerta, y mi corazón se aceleró con la expectativa de ver a mi hijo. Pero cuando la puerta se abrió, no era Diego quien estaba ahí. Era un hombre de aproximadamente 40 años. Completamente desconocido para mí, que me miró con sorpresa y cierta desconfianza. ¿Puedo ayudarla en algo?, me preguntó.
Disculpe, le dije, confundida, creo que hay un error. Esta es mi casa. Vivo aquí. El hombre frunció el ceño y miró hacia atrás como si estuviera consultando con alguien adentro de la casa. No. Señora, me dijo con una voz que trataba de ser amable pero firme. Aquí vivimos nosotros. Mi esposa, mis hijos y yo. Llevamos viviendo aquí 3 semanas. ¿3 semanas? ¿Cómo era posible que unos desconocidos estuvieran viviendo en mi casa hacía 3 semanas? Tiene que haber un error, insistí. Sintiendo como el pánico comenzaba a apoderarse de mí. Esta casa es mía. He vivido aquí durante más de 20 años. Estuve hospitalizada el mes pasado, pero esta es mi casa. En ese momento, una mujer apareció detrás del hombre. Era joven, tal vez de 30 años, con el cabello recogido en una cola de caballo y un delantal que reconocí inmediatamente. Era mi delantal. El que había comprado años atrás en el mercado del centro. ¿Qué pasa, amor?, le preguntó al hombre. Pero sus ojos estaban fijos en mí con una expresión de incomodidad. Esta señora dice que esta es su casa, le explicó el hombre. La mujer me miró de arriba abajo, evaluándome como si fuera una mendiga o una persona con problemas mentales. Señora, me dijo con un tono condescendiente, nosotros rentamos esta casa legalmente. Tenemos contrato, pagamos depósito. Todo está en regla. Si usted tenía algún problema con el propietario anterior, va a tener que resolverlo con él. ¿Propietario anterior? ¿De qué estaban hablando? ¿Quién les rentó esta casa?, pregunté con una voz que comenzaba a quebrarse. Un joven muy amable, respondió la mujer. Diego, creo que se llamaba. Nos dijo que su madre había tenido que mudarse a una residencia de ancianos por problemas de salud. Y que necesitaba rentar la casa rápidamente. El mundo se detuvo a mi alrededor. Las palabras de esa mujer rebotaban en mi cabeza como balas que no podía esquivar. Diego, mi hijo, había rentado mi casa. Te había dicho que yo me había mudado a una residencia de ancianos. Había convertido mi hogar en el hogar de unos extraños. Diego, repetí como si pronunciar su nombre pudiera cambiar la realidad de lo que estaba escuchando. Sí, confirmó el hombre. Un muchacho muy educado. Nos mostró toda la casa. Nos explicó que todo estaba incluido en el alquiler, los muebles, los electrodomésticos, incluso los platos y las sábanas. Nos dijo que su mamá ya no los iba a necesitar. Mis platos, mis sábanas, mis muebles, mi vida entera convertida en un paquete de alquiler para desconocidos. ¿Dónde está Diego ahora?, logré preguntar. No sabemos, respondió la mujer, ahora con un tono más suave. Como si comenzara a entender que algo no estaba bien. Nos dio un número de teléfono para emergencias, pero solo lo hemos usado una vez cuando se dañó la tubería del baño. Me dieron el número. Aunque yo ya lo tenía memorizado, era el celular de Diego que había marcado cientos de veces durante el último mes sin obtener respuesta. Señora, me dijo el hombre con una expresión genuinamente preocupada. ¿Está usted bien? ¿Tiene algún lugar donde quedarse? ¿Algún lugar donde quedarme? Yo tenía 55 años. Acababa de salir del hospital después de un infarto. No tenía trabajo porque había estado de incapacidad. Y mi hijo había rentado mi casa a unos desconocidos mientras yo luchaba por mi vida. Yo necesito sentarme un momento, murmuré, sintiendo cómo las piernas me temblaban. La pareja intercambió miradas de preocupación. Era evidente que no esperaban encontrarse con esta situación. Que ellos eran víctimas inocentes de la traición de mi hijo tanto como yo. ¿Quiere que llamemos a alguien?, me preguntó la mujer. ¿Tiene familia? Amigos, familia. Esa palabra que había significado todo para mí y que ahora sonaba como una broma cruel del destino. Voy a llamar a mi hijo, les dije. Aunque sabía que probablemente no me respondería. Me alejé de la puerta de mi casa, de esa casa que ya no era mía, y marqué el número de Diego. Para mi sorpresa, esta vez sí contestó. «¿Mamá?», dijo con una voz que sonaba irritada. Como si mi llamada fuera una molestia. «Diego», le dije, tratando de controlar el temblor en mi voz. «Estoy parada frente a mi casa. Y hay desconocidos viviendo aquí. Me dicen que tú les rentaste mi casa». Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Tan largo que pensé que había colgado. «Diego», repetí, «¿estás ahí?» «Sí, mamá, estoy aquí», respondió finalmente. «Mira. Teníamos que hacer algo. No podías quedarte sola en esa casa después del infarto. Era peligroso para ti. ¿Peligroso para mí?», grité, sin importarme que los extraños que vivían en mi casa pudieran escucharme. ¿Sabes qué es peligroso para mí? No tener dónde vivir. Descubrir que mi propio hijo me ha traicionado mientras estaba luchando por mi vida. «Mamá, no seas dramática», me dijo con un tono que me heló la sangre. «Te conseguimos un lugar en Los Olivos, esa residencia de la que te hablamos. Es perfecta para ti. Ahí vas a tener cuidado médico, compañía.
Actividades, es lo mejor que te puede pasar. Lo mejor que me puede pasar es tener a mi familia cerca. Le grité, lo mejor que me puede pasar es vivir en mi propia casa, que pagué con mi trabajo durante más de 20 años. Esa casa era demasiado grande para ti sola. Respondió Diego con una frialdad que no reconocía en el hijo que había criado. Además, necesitábamos el dinero del alquiler para pagar la residencia. Necesitaban el dinero. Mi casa, mi hogar. Mis recuerdos, mi vida entera reducida a una fuente de ingresos para pagar el asilo donde querían esconderme. Diego, le dije con una voz que surgía desde lo más profundo de mi alma destrozada, soy tu madre. Te di la vida. Te crié con amor, te apoyé en todos tus sueños. Sacrifiqué mi juventud por ti. ¿Cómo puedes hacerme esto? Mamá, ya eres una adulta mayor, me respondió. Tienes que aceptar que las cosas han cambiado. Ya no puedes vivir sola. Ya no puedes cuidarte sola. Nosotros tenemos nuestras propias vidas, nuestras propias responsabilidades. ¿Y yo qué? ¿Yo no importo? ¿Mis sentimientos no importan? ¿Mi opinión no cuenta para nada en las decisiones sobre mi propia vida? Claro que importas. Mamá, por eso te estamos ayudando a encontrar el mejor lugar para ti en esta etapa de tu vida. La etapa de mi vida. Como si yo fuera un mueble viejo que había que guardar en el sótano porque ya no combinaba con la decoración nueva. No voy a ir a ningún asilo, Diego, le dije con toda la firmeza que pude reunir. No voy a permitir que desconocidos vivan en mi casa. Mamá, me dijo con un suspiro de exasperación. Ya firmamos el contrato de alquiler. Ya recibimos el depósito. Ya está todo arreglado. No puedes llegar ahora a cambiar las cosas porque se te ocurrió que no quieres ir a la residencia. No se me ocurrió ahora. Te dije desde el hospital que no quería ir a ningún asilo. Bueno, entonces vas a tener que buscar otra solución, me dijo, porque esta familia ya pagó su alquiler y tiene derecho a quedarse en la casa. ¿Otra solución? ¿Qué otra solución podía tener una mujer de 55 años, recién salida del hospital? Sin trabajo, sin dinero ahorrado y con un hijo que la había traicionado de la manera más cruel posible. Diego, le supliqué, sintiendo como mi dignidad se desmoronaba. Por favor, soy tu madre, no me hagas esto. No me dejes en la calle. No te estamos dejando en la calle, mamá. Te estamos ofreciendo un lugar digno donde vivir. Pero si no lo quieres aceptar, entonces vas a tener que arreglártela sola. Colgó. Mi propio hijo colgó el teléfono mientras su madre le suplicaba que no la abandonara en la calle. Me quedé ahí parada, sosteniendo el teléfono en mi mano temblorosa, viendo cómo la pareja de desconocidos me observaba desde la puerta de mi casa con expresiones de lástima e incomodidad. Señora, me dijo la mujer acercándose a mí. ¿Está usted bien? No, no estaba bien. Nada en mi vida estaba bien. Pero no podía colapsar ahí, en la vereda de mi propia casa, frente a extraños que no tenían la culpa de estar en el centro de la traición más dolorosa de mi vida. ¿Puedo entrar a buscar algunas cosas personales? Les pregunté. Solo algunas cosas que tienen valor sentimental para mí. La pareja intercambió miradas nuevamente. Era evidente que estaban en una situación incómoda, atrapados entre su derecho legal a vivir en la casa que habían alquilado legítimamente y su compasión natural hacia una mujer que claramente estaba viviendo una tragedia familiar. Por supuesto, me dijo el hombre finalmente, pero espero que entienda que nosotros no podemos hacer nada sobre la situación legal de la casa. Entiendo, le respondí. Ustedes no tienen la culpa de nada de esto. Entrar a mi casa y verla ocupada por otra familia fue una de las experiencias más surrealistas y dolorosas de mi vida. Mis muebles estaban ahí, pero arreglados de manera diferente. Mis cuadros seguían colgados en las paredes, pero había nuevas fotografías de la familia de desconocidos mezcladas con ellos. Mis plantas estaban en los mismos lugares, pero había nuevas decoraciones, nuevos objetos personales que no me pertenecían. Era como ver mi vida anterior a través de un cristal distorsionado. Como caminar por un museo de mi propia existencia, donde yo era la única visitante que recordaba cómo habían sido las cosas antes. Los niños de la familia, 2 pequeños de tal vez 6 y 8 años, me miraban con curiosidad desde el sofá donde estaban viendo televisión. Mi televisión, en mi sala, pero ya no era mi espacio. Los dormitorios están por acá, me dijo la mujer, guiándome hacia el pasillo que conocía como a la palma de mi mano. Mi habitación. El lugar donde había pasado Miles de noche sola, después del divorcio, donde había llorado en silencio, donde había soñado con un futuro mejor. Ahora era el dormitorio de esta pareja de desconocidos. Mi cama estaba ahí, pero cubierta con sábanas que no reconocía. Mi tocador estaba en el mismo lugar. Pero los espejos reflejaban la vida de otra mujer. ¿Había algo específico que quería buscar? Me preguntó la mujer con amabilidad. ¿Algo específico?
¿Cómo podía explicarle que quería buscar 30 años de recuerdos, de fotografías, de cartas, de objetos que contenían la historia de una vida que aparentemente ya no me pertenecía? Fotografías, le dije finalmente. Tenía álbumes de fotos familiares. Tal vez en el closet del dormitorio principal. Abrimos el closet, mi closet, y ahí estaban, en una caja de cartón, arriba del estante más alto, mis álbumes de fotografías. La caja estaba cubierta de polvo. Como si hubiera sido puesta ahí rápidamente sin cuidado, como si fuera basura que alguien no quería botar pero tampoco quería ver. Con manos temblorosas. Bajé la caja y la abrí. Ahí estaban todas las fotografías de Diego, desde que era bebé hasta su boda. Fotografías de cumpleaños, de navidades, de vacaciones familiares. Fotografías de Roberto y yo cuando éramos jóvenes y creíamos que nuestro amor duraría para siempre. Fotografías de nuestra vida familiar cuando pensábamos que éramos felices y que la felicidad era algo permanente. Estos son mis recuerdos, le expliqué a la mujer que observaba las fotografías por encima de mi hombro. Es usted muy joven en estas fotos, me comentó, y se ve muy feliz. Feliz, esa palabra que había significado tanto en mi vida y que ahora parecía pertenecer a una persona diferente. A una mujer que había existido en una época muy lejana. ¿Puedo llevarme también algunas cosas de la habitación de mi hijo? Le pregunté. Me llevó al que había sido el dormitorio de Diego durante su adolescencia. Era ahora el cuarto de los niños de la familia. Con literas, donde antes había estado su cama individual. Con juguetes, donde antes habían estado sus trofeos de fútbol, pero en el closet, arriba del estante más alto, encontré otra caja. Esta contenía algunos de sus cuadernos del colegio, dibujos que me había hecho cuando era pequeño, cartas que me había escrito para el Día de la Madre cuando tenía 7, 8, 9 años. Mamá, eres la mejor mamá del mundo. Decía una de las cartas escritas con la letra irregular de un niño de 8 años. Te amo más que a las galletas de chocolate y más que a los partidos de fútbol. Cuando sea grande. Voy a cuidarte siempre, voy a cuidarte siempre. Las palabras que había escrito con 8 años se burlaban cruelmente de la realidad de lo que había hecho con 30 años. ¿Necesita ayuda con las cajas? Me preguntó el hombre que había aparecido en la puerta del dormitorio. Por favor, le respondí. Porque las lágrimas me estaban cegando y ya no tenía fuerzas para cargar el peso físico de mis recuerdos, además del peso emocional de mi traición. Salimos de la casa, de lo que había sido mi casa, y pusimos las cajas en la vereda. La pareja me acompañó hasta la puerta con expresiones de genuina preocupación. Señora, me dijo la mujer. Realmente esperamos que pueda resolver su situación. Si necesita usar el teléfono para llamar a alguien. O si necesita un vaso de agua. Muchas gracias. Le dije. Ustedes han sido muy amables. No es culpa suya estar en medio de esta situación. ¿Está segura de que va a estar bien? Me preguntó el hombre. ¿Tiene algún lugar donde quedarse esta noche? Esa noche. No había pensado en esa noche, ni en la siguiente. Ni en todas las noches que vendrían después. No había pensado en dónde iba a dormir, qué iba a comer, cómo iba a sobrevivir. Voy a estar bien, mentí. Porque no quería que esos desconocidos bondadosos se sintieran responsables por la crueldad de mi propia familia. Se fueron adentro y yo me quedé sola en la vereda, sentada sobre una de las cajas de mis recuerdos. Viendo cómo el sol comenzaba a ponerse y preguntándome qué iba a hacer con el resto de mi vida. Llamé a un taxi y le pedí que me llevara al único lugar que se me ocurrió, la casa de Marta, la enfermera del hospital que había sido tan amable conmigo durante mi internación. Durante el viaje, traté de procesar todo lo que había pasado. Mi hijo, el niño, que había sido mi razón de vivir, el joven al que había dedicado los mejores años de mi vida. Me había traicionado de la manera más cruel posible. No solo había rentado mi casa sin mi permiso, sino que había inventado una mentira sobre mi situación para justificar sus acciones. Me había convertido en una anciana mentalmente incapacitada que necesitaba cuidados institucionales. Cuando la realidad era que yo era una mujer de mediana edad que solo necesitaba apoyo temporal durante mi recuperación. Pero más que eso. Me había negado el derecho básico de decidir sobre mi propia vida. Había tomado decisiones sobre mi futuro sin consultarme, como si yo fuera un objeto sin voluntad propia en lugar de su madre. La mujer que le había dado la vida y lo había creado con amor infinito. Marta vivía en un apartamento pequeño en un barrio modesto al sur de la ciudad. Cuando toqué a su puerta, ya era de noche. Y yo me sentía como una mendiga, cargando cajas de cartón y pidiendo refugio. Carmen, exclamó Marta cuando abrió la puerta y me vio ahí parada. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué pasó? Le conté todo. Cada detalle humillante, cada palabra cruel, cada momento de la traición más dolorosa de mi vida. Marta me escuchó en silencio, moviendo la cabeza con expresiones de indignación y compasión.
Ese muchacho está completamente fuera de sus cabales. Me dijo cuando terminé mi historia. ¿Cómo puede hacerle eso a su propia madre? No sé, le respondí honestamente. Ya no reconozco al hijo que crié. Carmen, me dijo Marta con firmeza, tú te vas a quedar aquí conmigo esta noche. Y mañana vamos a pensar qué hacer. Esa noche dormí en el sofá de Marta, envuelta en una manta que me prestó. Rodeada de cajas con los únicos recuerdos que me quedaban de una vida que había terminado abruptamente. No dormí mucho. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de Diego cuando me dijo que ya tenía su propia familia, escuchaba su voz fría cuando me colgó el teléfono. Sentía el peso de la traición como una piedra en el pecho. Durante los siguientes días, Marta me ayudó a pensar en mis opciones. Podía intentar contactar a un abogado para pelear por mi casa. Pero eso requería dinero que no tenía y tiempo que tal vez no tenía tampoco. Podía aceptar ir a la residencia Los Olivos que Diego había escogido para mí, pero eso significaba rendirme. Aceptar que él tenía derecho a tomar decisiones sobre mi vida. O podía hacer lo que Marta me sugirió, comenzar de nuevo. Carmen. Me dijo una mañana, mientras desayunábamos café y tostadas en su pequeña cocina, tienes 55 años. Eres enfermera registrada con años de experiencia. Estás en recuperación de un infarto, pero los doctores dijeron que vas a estar bien si sigues tu tratamiento. No estás acabada. Tu vida no se terminó, pero no tengo dónde vivir. Le dije, no tengo trabajo. No tengo dinero ahorrado. Yo tengo una propuesta, me dijo Marta. Mi sobrina Lucia trabaja en una clínica privada en las montañas. A unas 3 horas de aquí. Es una clínica pequeña que atiende a turistas y a gente local, y necesitan enfermeras con experiencia. El sueldo no es mucho, pero incluye vivienda en un apartamento pequeño, encima de la clínica y beneficios médicos. ¿Las montañas? Empezar de nuevo en un lugar donde no conocía a nadie. Donde no tenía historia, donde nadie sabía quién había sido antes. Es una oportunidad para comenzar de cero, continuó Marta. Lejos de todo este dolor, lejos de las memorias. Lejos de la gente que te lastimó, la idea me aterraba y me emocionaba al mismo tiempo. Aterrizaba porque significaba admitir que mi vida anterior había terminado. Que la familia que había construido durante 30 años ya no existía. Pero también me emocionaba porque significaba que tal vez, solo tal vez, podía construir algo nuevo. ¿Crees que me aceptarían? Le pregunté. Lucía me debe algunos favores, me respondió Marta con una sonrisa, y además, eres una excelente enfermera. Lo vi durante tu hospitalización incluso enferma, sabías más sobre medicamentos y procedimientos que algunas enfermeras que trabajan ahí. Esa tarde. Marta llamó a su sobrina. La conversación fue larga, en parte en español y en parte en susurros, que no pude entender. Pero cuando colgó, tenía una sonrisa en la cara. Lucía habló con el director de la clínica, me dijo. Están interesados en conocerte. Si quieres, puedes ir el próximo lunes para una entrevista. El próximo lunes. En 5 días podría tener una nueva oportunidad, un nuevo trabajo, un nuevo lugar donde vivir. Un nuevo comienzo a los 55 años. ¿Tú qué harías en mi lugar? Le pregunté a Marta. Yo, me dijo sin dudar, me iría. Dejaría atrás todo este dolor y empezaría una vida nueva, donde nadie supiera lo que pasó, donde pudiera ser simplemente Carmen la enfermera. No Carmen la madre abandonada, o Carmen la esposa divorciada, o Carmen la mujer traicionada. Sus palabras resonaron en mi corazón como campanadas de libertad. Durante el fin de semana, empaqué mis pocas pertenencias, la ropa que había logrado rescatar de mi casa, las fotografías. Algunos libros, los documentos importantes. Todo cabía en 2 maletas pequeñas, 30 años de vida reducidos a 2 maletas. El domingo por la noche. Antes de irme a dormir en el sofá de Marta, por última vez, hice algo que no había hecho en años. Me miré realmente en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada no era la misma que había sido antes del infarto. Era más delgada, tenía más arrugas alrededor de los ojos. Algunas canas nuevas. Pero también había algo diferente en su expresión. Ya no era la mirada sumisa de una mujer que había definido su valor a través de otros. Había una chispa de determinación ahí. Una fuerza que no había visto en años. Carmen, me dije a mí misma, es hora de ser valiente. El lunes por la mañana, Marta me llevó a la estación de autobuses. El viaje a las montañas duraba 3 horas y media, atravesando paisajes que no había visto nunca, valles verdes. Montañas imponentes, pueblos pequeños que parecían salidos de una postal. La clínica del valle estaba ubicada en un pueblo llamado San Rafael. Un lugar pequeño y pintoresco rodeado de montañas y bosques. Lucia me estaba esperando en la estación de autobuses, era una mujer de 30 años, enérgica y sonriente, que me recibió como si fuera una vieja amiga. Marta me ha hablado mucho de ti. Me dijo, mientras caminábamos hacia la clínica, y también me contó por lo que has pasado.
Quiero que sepas que aquí nadie va a preguntarte sobre tu vida anterior. Aquí solo importa que seas buena en tu trabajo y que trates bien a los pacientes. La clínica era un edificio de 2 pisos, moderno pero acogedor, rodeado de jardines bien cuidados. El primer piso tenía consultorios, salas de procedimientos, farmacia y área de recepción. El segundo piso tenía habitaciones para pacientes que necesitaran observación nocturna y los apartamentos para el personal. Este sería tu apartamento, me dijo Lucía, abriendo la puerta de un espacio pequeño pero luminoso. Tenía una sala-cocina, un dormitorio, un baño completo y ventanas grandes que daban a las montañas. Era perfecto. Pequeño, sí, pero era mío. Nadie podía quitármelo. Nadie podía rentárselo a desconocidos mientras yo estaba luchando por mi vida. La entrevista con el doctor Ramírez, el director de la clínica, fue sorprendentemente fácil. Era un hombre mayor, de unos 60 años, con una personalidad cálida que me recordaba a los mejores doctores con los que había trabajado a lo largo de mi carrera. Carmen, me dijo después de revisar mi hoja de vida. Tienes exactamente la experiencia que necesitamos. Trabajamos con casos variados, desde turistas con problemas menores hasta emergencias locales que requieren estabilización antes del traslado a hospitales más grandes. Necesitamos a alguien con tu experiencia y tu madurez. ¿Cuándo podría empezar? Le pregunté. ¿Qué tal mañana? Me respondió con una sonrisa. Mañana. Una nueva vida empezaba mañana. Esa noche, en mi nuevo apartamento. Desempaqué mis 2 maletas y coloqué mis fotografías en la mesa de noche. Miré las imágenes de Diego cuando era niño, de nuestra familia cuando éramos felices. De los momentos que habían significado todo para mí. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí dolor al ver esas fotografías. Sentí gratitud. Gratitud por haber tenido esos momentos hermosos, por haber conocido el amor maternal en toda su intensidad. Por haber sido capaz de amar tan profundamente. Diego había tomado su decisión. Había elegido a Sofía y a la familia de ella por encima de mí. Había decidido que yo era un problema que resolver en lugar de una madre que amar. Esa era su elección y yo no podía cambiarla. Pero yo también podía tomar mis propias decisiones. Y decidí que no iba a permitir que su traición definiera el resto de mi vida. Los primeros meses en San Rafael fueron de adaptación. Trabajar en la clínica era diferente a trabajar en el hospital de la ciudad. Aquí conocí a todos los pacientes, sabía sus nombres, sus historias, sus familias. Era medicina más personal, más humana. Don Carlos, un anciano de 80 años que venía semanalmente a controlarse la presión, me contaba historias de cuando era joven y trabajaba en las minas de la región. Doña Elena, una mujer de mi edad que había enviudado recientemente, se convirtió en una amiga con la que compartía cafés y conversaciones sobre la vida. Los turistas que llegaban con problemas menores, un tobillo torcido durante una caminata, una indigestión por probar comida muy condimentada, una quemadura de sol por subestimar el poder del sol de montaña, me daban perspectiva sobre lo grande que era el mundo. Sobre las muchas formas diferentes de vivir una vida. Pero fue María la que cambió mi perspectiva sobre lo que significaba ser madre. María era una joven de 20 años que llegó a la clínica una tarde de octubre. Embarazada de 8 meses y con señales de parto prematuro. Había caminado 2 horas por senderos de montaña para llegar hasta nosotros porque el dispensario de su pueblo estaba cerrado. Por favor, me suplicó con lágrimas en los ojos, salven a mi bebé, el doctor Ramírez y yo trabajamos durante toda la noche para estabilizarla. Para retrasar el parto hasta que pudiéramos trasladarla a un hospital más grande, pero el bebé tenía otros planes. Mateo nació a las 3 de la madrugada, pequeño pero fuerte, llorando con unos pulmones que anunciaban su determinación de vivir. Gracias, me dijo María mientras sostenía a su bebé por primera vez. Ustedes le salvaron la vida, en ese momento. Mientras veía a esa joven madre sostener a su hijo recién nacido con el mismo amor infinito con el que yo había sostenido a Diego 30 años atrás, entendí algo fundamental. El amor maternal es un regalo que damos, no una inversión que hacemos esperando retornos. Yo había amado a Diego completamente, incondicionalmente. Y ese amor había sido real y valioso, independientemente de cómo él hubiera decidido corresponderlo. No había amado mal. No había sido una mala madre. Había dado todo lo que tenía para dar. Y eso era hermoso, aunque el resultado no hubiera sido el que esperaba. Durante los siguientes meses, María venía regularmente a la clínica con Mateo para sus controles pediátricos. El niño crecía fuerte y saludable. Y María siempre me decía que yo era como una segunda madre para ella. Carmen, me dijo un día mientras yo pesaba a Mateo. Usted tiene algo especial con los niños. Se nota que fue una buena madre. Fue una buena madre. Tiempo pasado. Como si esa etapa de mi vida hubiera terminado. Y tal vez había terminado, pero no de la manera dolorosa que había pensado.
Había terminado porque había cumplido su propósito, había criado a un ser humano, le había dado amor. Le había enseñado valores. Lo había preparado para la vida. Que él hubiera decidido usar esas herramientas de una manera que me lastimara no invalidaba el amor que le había dado ni la calidad de madre que había sido. Con esa comprensión llegó una sensación de paz que no había sentido en años. Un día de diciembre, casi un año después de mi llegada a San Rafael, recibí una llamada inesperada. Era Diego. Mamá, me dijo Diego, te he estado buscando durante meses. Me quedé en silencio, sosteniendo el teléfono en mi mano, mientras procesaba el hecho de que, después de casi un año de silencio, mi hijo me estaba llamando. ¿Cómo conseguiste mi número? Le pregunté finalmente. Marta me lo dio, respondió. Fui a buscarla porque no sabía cómo encontrarte. ¿Había ido a buscar a Marta, después de todo este tiempo? ¿Por qué? Le pregunté. ¿Por qué me estás buscando ahora? Hubo una pausa larga. Podía escuchar su respiración del otro lado de la línea, irregular, como si estuviera conteniendo lágrimas, porque me di cuenta de que cometí el error más grande de mi vida. Me dijo finalmente, porque necesito que sepas la verdad sobre lo que pasó. Ya sé la verdad, Diego, le respondí con una calma que me sorprendió. La verdad es que me traicionaste cuando más te necesitaba. No, mamá, me dijo. Y ahora sí podía escuchar que estaba llorando. La verdad es mucho peor que eso. Y necesito contártela. Una parte de mí quería colgar el teléfono. Después de un año de reconstruir mi vida, de encontrar paz, de aprender a ser feliz sin él, no estaba segura de querer abrir otra vez esas heridas. Pero otra parte de mí, la parte que había sido su madre durante 30 años, necesitaba escuchar lo que tenía que decir. Está bien, le dije. Te escucho. Sofía me amenazó. Comenzó Diego con una voz quebrada. Cuando tú estabas en el hospital, ella me dijo que, si no te mandaba a una residencia, sí permitía que vivieras con nosotros o cerca de nosotros. Ella se llevaría a los niños y me dejaría. Las palabras cayeron como bombas en mi corazón. Sofía lo había amenazado. Me dijo que yo tenía que elegir entre tú y mi familia, continuó Diego. Me dijo que ella no iba a permitir que una suegra entrometida arruinara su matrimonio. Que ya había visto cómo las madres posesivas destruían las relaciones de sus amigas. ¿Y tú elegiste? Le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Elegí mal, mamá. Me respondió sollozando. Pensé que estaba protegiendo a mis hijos, que estaba salvando mi matrimonio. Pero lo que hice fue perder a la persona más importante de mi vida. ¿Por qué me cuentas esto ahora, Diego? Porque Sofía me dejó de todas formas, me dijo. Hace 3 meses. Se llevó a los niños a vivir con su madre. Y ahora me está pidiendo el divorcio. El karma. La justicia divina. Sofía había usado a mis nietos como armas para separarme de Diego, y ahora estaba usando esas mismas armas contra él. Lo siento. Le dije, y era verdad. A pesar de todo lo que había pasado, no quería verlo sufrir. Mamá, me dijo Diego, he perdido todo. He perdido a mis hijos, he perdido mi matrimonio, y por mi propia estupidez te perdí a ti también. Pero tú eres lo que más lamento haber perdido. Sus palabras me llegaron profundo. Pero ya no tenían el poder de destruirme como habrían tenido un año atrás. Diego, le dije suavemente. Lo que me hiciste casi me mata. No solo físicamente del estrés de todo eso, me puso en riesgo de otro infarto, sino emocionalmente. Me quitaste mi hogar, mi dignidad. Mi confianza en el amor familiar. Lo sé, me dijo. No espero que me perdones. Solo necesitaba que supieras que no fue porque no te amara, sino porque fui un cobarde, ¿y ahora qué quieres? Le pregunté. Quiero ganarte de vuelta, me respondió. Quiero ser el hijo que merecías tener. Quiero que conozcas a tus nietos de verdad. Que seas la abuela que siempre debiste haber sido. Quiero reparar todo lo que rompí. Era lo que había soñado escuchar durante todo un año. Las palabras que había imaginado, las disculpas que había esperado. El reconocimiento de que había sido injustamente tratada. Pero la mujer que las estaba escuchando ya no era la misma que las había necesitado desesperadamente un año atrás. Diego, le dije. Te agradezco que me hayas llamado. Te agradezco que me hayas explicado lo que pasó. Y te perdono porque guardar rencor solo me lastima a mí. ¿Me perdonas? Preguntó con una voz llena de esperanza. Te perdono, le repetí. Pero eso no significa que las cosas puedan volver a ser como antes. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que yo ya no soy la misma persona que era hace un año. Ya no soy la mujer que definía su valor a través de ser tu madre. Ya no soy la mujer que necesitaba tu aprobación para sentirse completa. Le conté sobre mi nueva vida en San Rafael. Le hablé de mi trabajo en la clínica, de mis nuevos amigos, de la paz que había encontrado en las montañas. Le expliqué que había aprendido a ser feliz sin él, que había descubierto partes de mí misma que no sabía que existían. ¿Suenas diferente?, me dijo cuando terminé.
Suenas más fuerte, lo soy. Le respondí. Tuve que serlo para sobrevivir a lo que me hiciste. ¿Hay alguna posibilidad de que podamos reconstruir nuestra relación? Me preguntó. Lo pensé cuidadosamente antes de responder. ¿Quería tener una relación con el hijo que me había traicionado tan cruelmente? ¿Podía confiar otra vez en él? ¿Valía la pena arriesgar la paz que había encontrado? Puede ser. Le dije finalmente, pero tendría que ser una relación diferente. Ya no puedes tomar decisiones sobre mi vida. Ya no puedes tratarme como si fuera tu responsabilidad o tu carga. Y nunca más puedes ponerme en una posición donde tenga que competir con tu esposa por tu amor. Entiendo, me dijo. ¿Puedo ir a visitarte algún día? Puedes, le respondí, pero no porque me necesites o porque te sientas culpable, sino porque genuinamente quieras tener una relación conmigo. Si quiero. Me dijo, te extraño, mamá. Extraño a la mujer que me crió, que me amó incondicionalmente, que siempre creyó en mí. Esa mujer sigue aquí. Le dije, pero ya no está dispuesta a sacrificar su propia felicidad por nadie más. Terminamos la llamada con el acuerdo de que él vendría a visitarme en un mes para las fiestas navideñas. Sería nuestro primer encuentro en más de un año. Después de colgar, me senté en mi pequeña sala mirando las montañas por la ventana. Sentía una mezcla extraña de emociones, alivio por saber la verdad sobre lo que había pasado, tristeza por todo el dolor que podríamos haber evitado, y una especie de satisfacción tranquila por la forma como había manejado la conversación. Un año atrás, esa llamada me habría hecho colapsar de felicidad. Habría aceptado inmediatamente todo lo que Diego me hubiera propuesto. Habría corrido de vuelta a la ciudad para reconstruir nuestra relación sin importar el costo personal, pero la mujer que había sobrevivido a la traición, que había reconstruido su vida desde cero, que había aprendido a valorarse a sí misma, tenía estándares diferentes. Diego vino a visitarme el 23 de diciembre. Lo reconocí inmediatamente cuando bajó del autobús, aunque se veía más delgado, más cansado. Los últimos meses habían sido duros para él también. Nos vimos con cierta timidez al principio, como dos extraños que intentan recordar cómo ser familia. Pero gradualmente, durante los 3 días que pasó conmigo en San Rafael, comenzamos a reconstruir algo. No era la relación madre-hijo que habíamos tenido antes. Era algo nuevo, algo más equilibrado, algo basado en el respeto mutuo en lugar de la dependencia emocional. Diego conoció a mis amigos del pueblo, vio mi trabajo en la clínica. Entendió la vida que había construido sin él. Y yo pude ver al hombre en el que se había convertido no perfecto, pero tratando de ser mejor, tratando de aprender de sus errores. Mamá, me dijo la noche antes de irse, mientras caminábamos por la plaza del pueblo, bajo las estrellas más brillantes que había visto en mi vida. Quiero que sepas que estoy orgulloso de ti. ¿Orgulloso de mí? Le pregunté sorprendida. Sí. Me dijo, orgulloso de cómo sobreviviste a lo que te hice. Orgulloso de cómo reconstruiste tu vida. Orgulloso de la mujer fuerte e independiente en la que te has convertido. Sus palabras me llenaron de una felicidad diferente a la que había conocido antes. No era la felicidad de ser necesitada, sino la felicidad de ser respetada. Diego regresó a la ciudad con la promesa de mantener contacto regular, de visitarme cada 2 meses, de trabajar poco a poco en reconstruir su relación con sus hijos, que habían quedado confundidos y lastimados por el divorcio de sus padres. Y yo me quedé en San Rafael, en mi pequeño apartamento con vista a las montañas, continuando con la vida que había elegido para mí. Los meses siguientes trajeron más cambios. Diego cumplió su promesa de mantener contacto. Hablábamos por teléfono semanalmente. Y él venía a visitarme cada 2 meses. Poco a poco, nuestra relación se fue sanando, pero sobre bases completamente diferentes. También logró llegar a un acuerdo de custodia compartida con Sofía. Y comenzó a traer a los niños a algunas de sus visitas. Conocer a mis nietos de verdad, no como la abuela de segunda clase que había sido antes, sino como una persona importante en sus vidas, fue uno de los regalos más hermosos de mi nueva vida. Sebastián, que ahora tenía 5 años. Era un niño curioso y cariñoso que amaba escuchar mis historias sobre la vida en las montañas. Isabella, de 3 años, era una pequeña artista que llenaba mi refrigerador con dibujos de flores y montañas. Y Matías, el bebé que había nacido después de mi infarto. Era un niño risueño que me llamaba abuela Carme y que se quedaba dormido en mis brazos mientras le cantaba las mismas canciones que le había cantado a Diego 30 años atrás. Pero tal vez el cambio más importante fue el que ocurrió en mí misma. Un día, mientras trabajaba en la clínica atendiendo a una paciente embarazada que había venido para su control prenatal, me di cuenta de que había estado sonriendo toda la mañana. No sonriendo por cortesía o por obligación, sino sonriendo porque era genuinamente feliz. Era feliz con mi trabajo.
que me daba propósito y me permitía usar toda mi experiencia para ayudar a otros. Era feliz con mis amigos en San Rafael, que me habían aceptado como parte de su comunidad sin preguntarme sobre mi pasado. Era feliz con mi pequeño apartamento, que era completamente mío y que nadie podía quitarme. Era feliz conmigo misma. Había tardado 56 años en aprender que mi felicidad no podía depender de otras personas, por más que las amara. Había tardado 56 años en entender que yo tenía valor por sí misma, no por los roles que desempeñaba para otros. Y había tardado 56 años en descubrir que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Una tarde de domingo, mientras organizaba las fotografías familiares que mantenía en mi mesa de noche, me detuve en una imagen de Diego cuando tenía 8 años. Era la foto que habían tomado el día que escribió esa carta prometiéndome que me cuidaría siempre, por primera vez en mucho tiempo. Miré esa fotografía sin dolor. Miré a ese niño hermoso que había sido mi mundo entero y en lugar de lamentar lo que habíamos perdido, sentí gratitud por lo que habíamos tenido. Había sido una buena madre para ese niño, le había dado amor incondicional, valores sólidos y las herramientas para construir su propia vida. Que él hubiera usado esas herramientas de una manera que me lastimó no cambiaba el hecho de que yo había cumplido mi trabajo como madre. Y ahora, por primera vez en mi vida adulta, tenía la oportunidad de descubrir quién era Carmen como individuo, no como esposa de Roberto, no como madre de Diego, sino simplemente como Carmen. Era una enfermera compasiva que marcaba una diferencia real en las vidas de sus pacientes. Era una amiga leal que se preocupaba genuinamente por el bienestar de otros. Era una mujer fuerte que había sobrevivido a traiciones devastadoras y había elegido el amor sobre el rey. Era una sobreviviente que había convertido la experiencia más dolorosa de su vida en la oportunidad para crear algo nuevo y hermoso. Esa noche, salí a caminar por el pueblo como hacía cada domingo por la tarde. El sol se estaba poniendo detrás de las montañas, pintando el cielo de colores rosados y dorados que nunca me cansaba de ver. Don Carlos estaba sentado en su porche, como siempre, y me saludó con su sonrisa desde... Doña Elena estaba regando las flores de su jardín y me invitó a tomar café al día siguiente. Los niños del vecindario jugaban fútbol en la plaza, llenando el aire con sus gritos de alegría. Esta era mi vida ahora. Simple, tranquila, pero profundamente satisfactoria. Mientras caminaba de regreso a mi apartamento, pensé en la mujer que había sido 1 año y medio atrás, desesperada por el amor de un hijo que la había rechazado, aferrada a una casa que representaba un pasado que ya no existía, definiendo su valor a través de relaciones que la habían lastimado. Y pensé en la mujer que era ahora, independiente, fuerte, rodeada de gente que la valoraba por quien era, no por lo que podía darles. El cambio había sido doloroso, brutalmente doloroso, pero había valido la pena. Cuando llegué a mi apartamento, encontré un mensaje de Diego en mi contestadora. Mamá, decía su voz. Solo quería llamarte para decirte que te amo y que estoy muy orgulloso de la mujer increíble que eres. Los niños no paran de hablar de su abuela de las montañas. Y yo no paro de contarle a la gente sobre mi mamá, que a los 56 años tuvo el valor de empezar una vida completamente nueva. Sonreí mientras escuchaba su mensaje. Era hermoso tener una buena relación con mi hijo otra vez, pero ya no era lo único que me hacía feliz. Esa noche, antes de irme a dormir, escribí en el diario que había comenzado a mantener desde mi llegada a San Rafael. Hoy cumplí 1 año y medio viviendo en las montañas. 1 año y medio desde que perdí todo lo que pensaba que me definía. Y sin embargo, nunca había sido más yo misma que aprendí que el amor verdadero del amor propio, el amor hacia otros, el amor hacia la vida misma, no se basa en la dependencia o la necesidad, sino en la elección libre de amar y ser amado. Aprendí que la traición más grande que podemos experimentar es cuando traicionamos nuestros propios sueños y necesidades para complacer a otros. Y aprendí que nunca es demasiado tarde para reclamar nuestra propia. Cerré el diario y miré por la ventana hacia las montañas que se alzaban majestuosas contra el cielo estrellado. Mañana sería otro día en mi nueva vida, lleno de posibilidades que aún no había explorado, de personas que aún no había conocido, de experiencias que aún no había vivido. Por primera vez en décadas. El futuro no me daba miedo, me emocionó. A los 56 años, finalmente había aprendido la lección más importante de todas, que la única persona responsable de mi felicidad era yo misma, y que esa responsabilidad, en lugar de ser una carga, era el regalo más liberador que podía darme. La mujer que había regresado del hospital para encontrar su casa ocupada por extraños ya no existía. En su lugar había una mujer que había elegido la libertad sobre la seguridad, la autenticidad sobre la comodidad, el crecimiento sobre la estabilidad, una mujer que había aprendido que a veces las peores traiciones de la vida nos llevan hacia las mejores versiones de nosotros mismos.
Una mujer que había descubierto que el final de una historia puede ser, en realidad, el comienzo de una mucha. Y mientras me quedaba dormida en mi pequeña cama, en mi pequeño apartamento, en mi pequeño pueblo en las montañas, sonreí al saber que mañana me despertaría siendo exactamente quien quería ser, libre, fuerte y completamente mía. Porque esa, queridos oyentes, es la historia de cómo una traición, que parecía ser el final de todo, se convirtió en el comienzo de la vida que siempre debía haber. La historia de cómo aprendí que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, para elegir la felicidad, para convertirse en la heroína de su propia historia. Y si ustedes están pasando por algo similar, si sienten que la vida los ha traicionado, si piensan que ya es muy tarde para cambiar, quiero que recuerden mi historia. Quiero que recuerden que dentro de ustedes hay una fuerza que ni siquiera saben que, una fuerza que puede convertir el dolor más profundo en la sabiduría más hermosa. Una fuerza que puede llevarnos desde la traición hasta la liberación, desde la desesperación hasta la alegría, desde el final hasta un nuevo comienzo que jamás imaginamos posible. Porque a veces, cuando perdemos todo lo que pensábamos que nos definía, finalmente tenemos la oportunidad de descubrir quién es realmente, y esa persona, esa versión auténtica de nosotros mismos, siempre vale la pena el viaje para encontrar.